soy médico geriatra, gerontóloga del Hospital Antonio Lorena. Y bueno, como somos poquitos este semestre, vamos a trabajar dos temas conmigo, dos clases conmigo, que van a ser las infecciones frecuentes en los adultos mayores. Y voy a reemplazar a la doctora Vicky. Vamos a hacer hoy día 1 hora y la siguiente semana 2 horas. Espero ya poder hacer con ustedes una clase presencial, la primera hora de la siguiente semana, la parte teórica de lo que nos quede ahora, y la segunda hora hacer un tallercito que para mí, la verdad, es muchísimo más práctico para que ustedes puedan aprender un poco más y manejar el tema de las patologías muchísimo más frecuentes en los adultos mayores, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tratar un poco las generalidades. Vamos a hablar de las infecciones de vías urinarias. La siguiente clase tocaremos infecciones de vías respiratorias, gastrointestinales e infecciones de tejidos blandos. Vamos a tocar patologías puntuales porque en sí las patologías las van a desarrollar de una forma muchísimo más extensa con la doctora Vicky, pero igual la idea es de que ustedes aprendan a identificar de todos modos las enfermedades, saber sus características y poder manejarlas cuando ustedes se vayan a trabajar fuera y tengan como, digamos, la mayoría de pacientes que nosotros atendemos, que son los adultos mayores, una capacidad de poder identificar y resolver algún tipo de enfermedades más comunes en este grupo etario. Vamos a hacer un repasito acerca de algunos cambios que se van a producir en nuestros adultos mayores. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener una disminución a nivel de la masa cerebral. ¿Y esto por qué se va a dar? Hay una disminución a nivel de lo que es la perfusión cerebral. Cuando ustedes van a práctica conmigo, a mí me interesa que ustedes identifiquen, por ejemplo, las insuficiencias vasculares periféricas o las insuficiencias vasculares cerebrales. Aquellas en donde el flujo de sangre de las partes distales disminuye y por ende la llegada de sangre al cerebro de nuestro adulto mayor va a disminuir y eso va a acelerar el proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que el adulto mayor empieza a disminuir en lo que es agudeza visual, agudeza auditiva, incluso va a haber una disminución a nivel de la percepción de los sabores. Y todo esto tiene que ver con que el cerebro empieza a envejecer de una forma más acelerada, tendiendo alguna patología de por medio que nos vaya a generar ese tipo de evento, ¿no? También tenemos que a nivel de la parte cardiovascular disminuye el número de miocitos, el flujo arterial también se va a ver disminuido. Recuerden que hay una alteración a nivel de la pared de los vasos sanguíneos en general. Los vasos sanguíneos se van a volver más rígidos, pierden esa elasticidad característica y por ende se incrementa la presión. Y bueno, va a generar muchos cambios a nivel de toda la parte cardiovascular de nuestro adulto mayor y también hay un incremento en la disfunción diastólica. Una de las partes que vamos a tocar más al detalle a nivel de la vía respiratoria son los cambios que se van a producir a nivel, por ejemplo, de la caja torácica de nuestro adulto mayor. Cuando ustedes en práctica revisan conmigo un tórax de un adulto mayor, van a ver que es un tórax rígido, un tórax muchas veces en tonel, un tórax que la parte de cartílago ya no existe, es un tórax que se ha vuelto bastante sólido, que ya no se amplexa como debe ser. También hay una alteración de la masa muscular. Recuerden que nuestro adulto mayor va a tener este fenómeno que nosotros conocemos y que tratamos demasiado, que es el tema de la sarcopenia, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es el diafragma, también va a haber una alteración a nivel del funcionamiento de mi diafragma, ¿no? Entonces, la respuesta ante la hipoxemia y la hipercapnia es totalmente disminuida, totalmente irregular, y también va a haber una disminución a nivel de la respuesta antiinflamatoria de nuestro adulto mayor. Por eso que muchas veces yo les comento, ¿no? Que nuestro adulto mayor, cuando se llena de secreción, normalmente no podemos utilizar expectorantes con él, pero sí podemos utilizar mucolíticos, ¿no? Ahora, también vamos a tener un incremento de la secreción y la secreción va a ser muchísimo más densa porque nuestro adulto mayor no toma líquido. Entonces, la secreción queda en pulmón, tenemos un problema de disminución de defensas y por ende nuestro adulto mayor es propenso a cualquier tipo de proceso infeccioso. A nivel renal, disminuye la perfusión renal, es un riñón que va a empezar a envejecer, la tasa de filtración glomerular disminuye, hay dificultad para regular la concentración de orina, dificultad en responder a la hipovolemia, al aclaramiento de drogas,
y a la excreción a nivel de orina, ¿no? Entonces, recuerden que yo les reitero mucho en práctica que cuando yo trabajo con un adulto mayor y vemos el tema de fármacos, que es un capítulo súper interesante en geriatría porque ustedes van a trabajar lo que es el fenómeno de stop-start para ver qué fármaco puedo utilizar en un adulto mayor, qué fármaco interacciona con qué otro, cuál es la dosis que debo trabajar con un adulto mayor, qué parámetros debo tener en cuenta para poder saber cuánto y qué le puedo dar a un adulto mayor. Por eso es importante que ustedes conozcan cómo envejece el riñón. Y algo también importante dentro de una generalidad no específica, porque ustedes van a tratar esto de forma más específica, es que el músculo de un adulto mayor va a disminuir, va a haber una alteración a nivel de la composición de la fibra muscular y del número de unidades motoras. Recuerden que trabajamos mucho lo que es sarcopenia, ¿no? Pero también recuerden que los fármacos que yo administro a mi adulto mayor se van a metabolizar en grasa, que se va a incrementar porque la grasa va a reemplazar al tejido muscular, el líquido, el agua corporal que va a disminuir porque el proceso de envejecimiento hace de que disminuya y mi adulto mayor no toma agua, ¿no? Y la masa muscular que también va a, digamos, disminuir. Entonces, todo esto hace que el organismo de un paciente de la tercera edad funcione de una forma totalmente distinta. Recuerda que las infecciones en un adulto mayor son las que nos van a generar, o las enfermedades en común, una mayor morbimortalidad. Van a ser la primera, digamos, causa de muerte en ese grupo etario. Las causas pueden ser multifactoriales, ¿no? Pero es importante que nosotros trabajemos en lo que es un tema preventivo, pero sobre todo que hagamos un diagnóstico precoz, porque si yo hago un diagnóstico temprano, el pronóstico de mi paciente es mucho mejor, ¿no? Entonces, para los que rotan en el hospital conmigo, yo les digo, ¿no? Mi método de trabajo es citar a mi adulto mayor una vez al mes. Yo los tengo súper controlados, entonces tengo menos probabilidad de que mi adulto mayor, que tenga o una o múltiples enfermedades, se me descompense a lo largo del tiempo, o si presenta algún tipo de descompensación, esa yo la pueda manejar a tiempo y evite que mi adulto mayor se descompense de una forma que no es la adecuada. Para algunas de las infecciones es importante que yo sepa dónde mi adulto mayor ha adquirido ese proceso infeccioso, ¿no? Porque no es lo mismo que yo tenga un adulto mayor hospitalizado, que lo tenga en casa, o que ahora que está muy de moda, ¿no? Que tenemos muchas casas de reposo o geriátricos en la ciudad. Esto va a hacer que el germen que mi adulto mayor adquiera en diferentes lugares sea totalmente diferente, ¿no? Ahora, también es importante que mi adulto mayor que adquiere cualquier tipo de proceso infeccioso, si este tiene de base alguna otra comorbilidad, su pronóstico de recuperación va a ser muchísimo distinto a aquel paciente que no tiene nada de base y que solamente presenta la enfermedad aguda que yo voy a tratar en el momento que él acude a mí para poder ser atendido. También es importante la polifarmacia, los fármacos, ¿no? Recuerden que si un adulto mayor consume demasiada cantidad de fármacos, estos van a tener o interacciones o efectos adversos, y también la respuesta ante diferentes patologías es totalmente diferente. Nosotros vamos a tener factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos cuando mi adulto mayor tenga algún tipo de proceso infeccioso, inflamatorio y demás, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la inmunosenescencia. ¿Y qué es la inmunosenescencia, no? La inmunosenescencia es el deterioro gradual y progresivo del sistema inmune que va a ser provocado por un envejecimiento fisiológico, ¿no? Este proceso va a afectar tanto la inmunidad innata como la adaptativa de nuestro adulto mayor, y esto va a hacer de que se reduzca la capacidad del organismo para poder defenderse contra infecciones. También va a alterar el desarrollo de la memoria inmunológica duradera y sobre todo para poder responder eficazmente ante una vacuna. Entonces, si yo tengo un adulto mayor que ya entró en una etapa de inmunosenescencia como parte de su proceso de envejecimiento fisiológico, definitivamente él va a tener una respuesta totalmente alterada ante cualquier tipo de proceso infeccioso. También mencionamos la pluripatología. No es lo mismo tener un adulto mayor hipertenso únicamente que un adulto mayor que tenga hipertensión, que tenga diabetes, insuficiencia cardíaca y demás, ¿no? Hemos hablado mucho de la polifarmacia, hemos hablado mucho también de los cambios fisiológicos normales. Recuerden que nosotros tenemos un proceso de envejecimiento fisiológico
y patológico, ¿no? Entonces, si yo tengo un adulto mayor que tiene un proceso de envejecimiento fisiológico, su capacidad de respuesta es muchísimo mejor ante aquel adulto mayor que tiene un proceso de envejecimiento patológico, ¿no? Que tú ves un paciente de no de 20 años que parece de 60 que responde bastante bien porque tiene un proceso de envejecimiento dentro de lo que nosotros pensamos que debería ser y está súper controlado, a un paciente de 70 años que parece de 100 y que tiene múltiples patologías, está postrado, es un adulto mayor complejo. Obviamente, si adquiere cualquier tipo de proceso infeccioso, su evolución o su pronóstico va a ser malísimo, ¿no? Y el grado de nutrición. Recuerden que nosotros enfatizamos mucho en el tema nutricional. Cuando van a práctica les digo, explícale qué debe comer, qué no debe comer, cómo debe comer, cuánto debe comer. Es parte de nuestro trabajo como geriatras y, bueno, en vuestro caso como médicos cuando vayan a trabajar lejos, porque si yo tengo un paciente adulto mayor en un grado de desnutrición severa, obviamente su pronóstico es malo. Pero si tengo un paciente adulto mayor con un grado de nutrición adecuado, con una actividad física adecuada, definitivamente su respuesta es totalmente diferente. Ahora, por la parte extrínseca, ¿no? Si yo tengo un paciente adulto mayor institucionalizado, bueno, yo trabajo ahora con múltiples geriátricos en Cusco, entonces definitivamente el adulto mayor institucionalizado es otro tipo de paciente, ¿no? Es un paciente que vive en comunidad, que tiene algo ligeramente más controlado, pero digamos su respuesta ante cualquier proceso infeccioso es diferente, ¿no? Ahora hablamos mucho del aislamiento social. Ustedes en sus evaluaciones, dentro de lo que es el BGI, trabajamos el YESAB, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para mí saber si un paciente vive solo, si un paciente está deprimido y demás, ¿no? Recuerden que para nosotros la primera causa que inicia un deterioro cognitivo van a ser los cuadros ansiosos depresivos. Ahora, recuerden también que el aislamiento social me lleva a estos cuadros de depresión y ansiedad. Pero recuerden también que nosotros hablamos mucho de de la inmunodepresión asociada a múltiples patologías, ¿no? Entonces, la psiconeuroinmunoendocrinología, que ese es el término que me estaba olvidando, se refiere mucho a cómo un adulto mayor puede iniciar con un proceso depresivo, ansioso, y que puede desencadenar en una enfermedad oncológica, en un deterioro cognitivo o en X cosas. Entonces, para mí es importante indagar dentro de mi BGI este tipo de situación. Ahora, dentro de lo que es la instrumentalización, no es lo mismo tener un paciente que coma solo, que ande solo, que no tenga nada, o un paciente que tenga una sonda nasogástrica para la alimentación o tenga una sonda vesical porque tiene X problemas. Entonces, necesitamos ver esto, ¿no? Ahora, con respecto a la higiene, recuerden que los adultos mayores no termorregulan, entonces la higiene en ellos es un tema bastante complicado porque al margen de ser un paciente sano y que no se higienice de una forma adecuada o no permita que lo hagan, tenemos el grupo de los pacientes con demencia de diferente origen, ¿no? Que lo que va a hacer es no permitir o no generar este tipo de hábito que en muchas de las enfermedades que nosotros vamos a tratar, por ejemplo, las gastrointestinales, son pacientes que no se dejan cortar las uñas, no se lavan las manos, o comen con las manos, o tienen un comportamiento inadecuado con respecto a esto. Entonces, esto hace de que se infecte, ¿no? Todo el tiempo se infecta. Entonces, por ahí es que es importante la higiene, ¿no? Y la ausencia de medidas preventivas. Nosotros trabajamos en lo que es la consulta. Si viene un paciente conmigo y viene por un resfriado común, una bronquitis, un cuadro de hipertensión que yo controlo y demás, no solo lo dejo, bueno, señor, vaya, regrese a un año. No, tengo que trabajar con él medidas preventivas. O sea, cómo debe comer, cómo debe hacer actividad física, cómo debe relacionarse, digamos, conductas adoptar para que ese mi adulto mayor no se me deteriore en el transcurso del tiempo, ¿no? Ahora, esto sí es súper importante porque las características de los síntomas de los adultos mayores cuando tienen cualquier tipo de proceso infeccioso son síntomas inespecíficos. Lo recordamos mucho. Una de las primeras causas por las que acude un adulto mayor a la emergencia es un síndrome confusional. La familia agarra y te dice, hace 2 días estaba perfectamente bien y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora no quiere comer, ahora está hablando incoherencias,
se está orinando, no controla ni las heces, entonces ahí yo debo parar las orejas porque algo debe pasar. Si hace 2 días mi paciente estaba bien y ahora se deteriora, eso quiere decir que algo está pasando, ¿no? No es lo mismo que el familiar te diga, hace meses ha empezado con olvidos, no quiere comer y demás, a que te diga que recientemente sucede esto. Ahora, dentro de los síntomas inespecíficos, nosotros tenemos la fiebre. Entonces, ¿realmente un adulto mayor hace fiebre o no? Entonces, los adultos mayores casi nunca hacen fiebre. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante del tema de fiebre, pero es poco probable que llegue un adulto mayor con una infección y que realmente tenga como un adulto joven o un niño fiebre, ¿no? Anorexia, sí, definitivamente dejó de comer, algo pasa, ¿no? Trastornos de la marcha, asociada a caída. Mi papá antes caminaba bien y ahora se está cayendo de forma permanente. Ay, debe ser porque es viejito. No, no sucede eso. Se cae por algo. ¿Cuánto es lo normal que debe caer o lo máximo que yo debo permitir o aceptar como dentro de un rango relativamente normal? Es que en un año el adulto mayor se caiga como máximo 3 veces por cosas fortuitas. Si esto excede el número, eso quiere decir que algo está sucediendo. El cuadro confusional, que es el que les hablo, es una de las primeras causas de atención en la emergencia. Hemos dicho que puede verse a un proceso infeccioso, pero también recuerden que una de las primeras causas son nuestros trastornos hidroelectrolíticos, específicamente la hiponatremia, ¿no? Que me va a llevar a cuadros confusionales. Náuseas, vómitos y otra de las cosas es de que te digan, ¿no? Mi adulto mayor no duerme, algo debe estar pasando. Entonces, por lo general, hay que investigar la causa. Para que tengan una idea más o menos de cómo se va dando los síntomas atípicos con relación a los típicos. Por ejemplo, si un adulto mayor tiene un cuadro de sepsis, digamos lo habitual, desde que el paciente presente fiebre, que presente taquicardia y en los exámenes evidenciamos la leucocitosis, ¿no? Sin embargo, mi adulto mayor va a empezar con dificultad para respirar, disnea, puede acudir por delirio, puede evidenciar delirio, puede caerse, puede tener cuadros de hipotensión y miren, va a estar afebril, o sea, no va a presentar fiebre. Ahora, si mi adulto mayor tiene neumonía, lo ideal sería que venga con tos, fiebre, disnea, leucocitosis, lo típico de una enfermedad en vía respiratoria. Sin embargo, no va a ser así, ¿no? Mi adulto mayor va a empezar con delirium, debilidad, taquipnea. Entonces, a veces ni siquiera es un síntoma relacionado a lo que yo pensaría. Entonces, cuando yo evalúo a un adulto mayor, tengo que revisar parte cardiovascular, parte respiratoria, vía urinaria y demás para buscar el foco del por qué mi adulto mayor tiene síntomas que no son de su comportamiento habitual en el día a día. Cuando yo tengo un adulto mayor con una infección intraabdominal, lo ideal sería que tenga dolor abdominal, náuseas, vómitos y demás, ¿no? Entonces, el adulto mayor no va a tener esto, simplemente va a dejar de comer, va a disminuir su ingesta, él va a tener anorexia, va a estar sin fiebre, va a tener ausencia de síntomas específicos para infecciones de este tipo. Si tenemos una meningitis, deberíamos tener signos meningios. Sin embargo, vuelve a tener algo que va, digamos, como de forma común en todas las enfermedades, el delirio, y no encuentro yo signos meningios. Pero si hago mis exámenes complementarios, voy a evidenciar que existe una infección que aparentemente no podía yo identificarla de forma, digamos, rutinaria o común como en otros pacientes. En una infección del tracto urinario debería haber disuria, polaquiuria, hematuria. Sin embargo, vuelvo a encontrar delirio, debilidad y tampoco hay síntomas específicos. Así como, por ejemplo, en tuberculosis, tos, diaforesis, pérdida de peso, sí puede haber pérdida de peso, pero lo que nos va a llamar la atención es de que va a haber un deterioro funcional. Entonces, hablábamos mucho del tema de la fiebre, muchos preguntan, ¿no? ¿Realmente hacen los adultos mayores fiebre o no? ¿O cómo controlo el tema de fiebre en un adulto mayor? ¿Cómo me doy cuenta que algo está sucediendo? Entonces, si digamos la persistencia de la temperatura controlada vía oral en un adulto mayor supera 37.2 o la rectal en 37.5 o yo evidencio un incremento de su temperatura basal mayor o igual a 1.3, puedo pensar que hay un cuadro infeccioso, ¿no? Entonces, es un parámetro que me puede dar una idea de lo que está sucediendo. Entonces, ante un cuadro infeccioso ya establecido,
yo quiero controlar temperatura, entonces quiero ver cuál me es más útil. Entonces, si yo controlo por vía rectal, tengo un 80% de probabilidad de poder determinar si realmente el adulto mayor hace fiebre o no. Oral 66 y axilar 32. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando un adulto mayor está hospitalizado, ¿qué es lo que controlamos? A ver, la temperatura axilar. Entonces, es poco probable que yo pueda identificar la fiebre o la alza térmica en un adulto mayor si yo controlo solamente a través de la temperatura axilar. ¿Y cuáles son las consecuencias físicas que yo voy a tener y sobre todo funcionales si mi adulto mayor tiene infecciones o enfermedades frecuentes, ¿no? Algo importante es el deterioro motor. Por ejemplo, las artrosis, las artritis, osteoporosis. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No? Van a limitar la movilidad de mi adulto mayor, van a generar un dolor crónico y van a aumentar drásticamente el riesgo de caídas y las fracturas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos test para evaluar actividades básicas de vida diaria, actividades instrumentales de vida diaria, avanzadas, tenemos el SPPB, el test de la silla, tenemos muchos para ver si realmente mi adulto mayor se ha deteriorado o no. Recuerden que enfatizamos mucho en cuánto tiempo mi adulto mayor se desadapta, ¿no? Los síndromes de desadaptación para nosotros son importantes. Porque si yo tengo un adulto mayor que voy a dejar sin movilidad o voy a hospitalizar y voy a evitar que camine, en 48 horas mi adulto mayor va a perder masa muscular y va a alterarse su actividad. Entonces, tengo alto riesgo de que se me empiece a caer y si se empieza a caer, alto riesgo de que se fracture. La pérdida de la autonomía, ¿no? Muy comunes las enfermedades neurológicas. Recuerden que la enfermedad así tal cual como Alzheimer va a empezar a partir de los 40 años. En nuestro caso, nosotros manejamos las demencias tipo Alzheimer, ¿no? Recuerden que son pacientes que tienen toda la sintomatología de un Alzheimer, pero que no es un Alzheimer. Tenemos demencias de diferentes orígenes. Las más comunes son las vasculares, las frontotemporales. Y también tenemos los pacientes con accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que yo siempre digo, un accidente cerebrovascular tiene mucho que ver con una hipertensión o una diabetes o cualquier patología de base mal controlada. O sea, yo no puedo dejar que un paciente llegue a presentar un accidente cerebrovascular, significa que yo no he controlado ese paciente. Y recuerden que su capacidad de respuesta es menor y su recuperación va a ser de larga data y voy a tener de un paciente enfermo, voy a pasar directamente uno frágil a uno complejo, con las complicaciones que la postración me va a generar. Entonces ahí tengo que ser muy pilas y trabajar y evitar que este tipo de eventos se lleguen a dar. Los síndromes geriátricos comunes, como la incontinencia urinaria, que me va a llevar a infecciones urinarias, la fragilidad, la malnutrición, las úlceras por presión, que sobre todo se van a dar en pacientes que no hagan actividad física, que estén encamados o, en su defecto, que tengan hospitalizaciones por infecciones, que ya saben que cuando un paciente entra a hospitalización inmediatamente a la cama y si tiene algún grado de deterioro cognitivo, los amarran y no los dejan moverse, ¿no? No teniendo en cuenta que al tenerlo inmovilizado, las complicaciones van a ser muchísimo más en este tipo de pacientes. Los trastornos neurocognitivos, ¿no? Recuerden que con la edad va a haber siempre una alteración a nivel de memoria, pero si hay algún tipo de patología de por medio, esa reducción progresiva se va a acelerar. Va a haber confusión y sobre todo pérdida de facultades mentales que me van a llevar a lo que antes ya hemos mencionado. Depresión frecuentemente detonada por el aislamiento. Recuerden que, por ejemplo, yo tengo un adulto mayor, sus hijos se fueron, cada hijo hizo su vida, lo dejaron solo en una casa, lo vienen a ver una vez a la semana, una vez al mes o casi nunca, o en su defecto el adulto mayor no escucha, no ve, ya no sale porque le da miedo que lo atropellen, o no escucha y no quiere salir porque ya tiene una presbiacusia. Todavía con los pacientes con hipoacusia se puede trabajar la parte social, pero con los pacientes con presbiacusia no, porque no te escucho y no te entiendo. Entonces, si yo voy a un sitio donde hay mucha gente y música y hablan de todo, ni entiendo ni escucho, entonces empiezan a aislarse, ¿no? El dolor crónico, la pérdida de autonomía, ¿no? Entonces, si me duele, no voy a salir. Si nadie me controla mi dolor, no voy a salir. Si yo no puedo escuchar, no puedo ver y encima me duele, obviamente me voy a quedar todo el tiempo en casa y ya no puedo salir solo. Y si alguien no me saca,
voy a entrar en cuadro depresivo. La cronicidad y la polifarmacia. Cuando yo tengo múltiples enfermedades como diabetes, hipertensión, tengo que manejar muchos medicamentos si es que yo no llevo un control adecuado. Y esto va a elevar el riesgo de que un fármaco interaccione con otro o un fármaco me genere efectos adversos y esto me lleve a la hospitalización. Entonces, a veces los adultos mayores, ¿qué es lo que hacen? Van a una especialidad y le dan una bolsa de fármacos. Van a otra especialidad y le dan otra bolsa de fármacos. Y ellos piensan que se deben tomar todo, ¿no? Entonces, nuestra chamba en geriatría es poder organizar todos sus medicamentos para que no interaccione con ni este, genere un efecto adverso. A veces, ¿qué pasa, no? Yo me tomé un medicamento y ese medicamento me va a generar náuseas, vómitos. Me tomo el medicamento para las náuseas y vómitos. Y me agrego un fármaco así. Voy sumando, y no, la idea es trabajar con los fármacos que no generen efectos adversos y que no me generen más complicaciones. Ahora, las infecciones comunes como la gripe, las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias y las infecciones urinarias rápidamente se pueden agravar y se pueden complicar y esto sí puede llevar a, digamos, a un desenlace fatal en un adulto mayor, ¿no? A veces me preguntan, doctora, pero vino con un resfrío y en 10 días tiene neumonía. Claro, lo que pasa es que un adulto mayor, ya hemos hablado un ratito antes, y presenta lo que es la inmunosenescencia, ¿no? Su cuerpo no es capaz de responder como un paciente joven ante un proceso infeccioso. Si yo soy joven y tengo un proceso viral, se autolimita en 7-10 días, lo traté y se solucionó el cuadro. En cambio, un adulto mayor que inicia con un proceso viral, como no tiene las defensas de forma adecuada, fácilmente coloniza una bacteria y de ser un proceso viral termino teniendo un proceso bacteriano. Y este proceso bacteriano, pocas veces identificado, termina generándome cuadros que mi adulto mayor no puede controlar. ¿Cómo voy a realizar el diagnóstico de todas estas enfermedades que tengo, no? Recuerden que en geriatría nuestra principal herramienta va a ser la valoración geriátrica integral. Eso me va a dar un enfoque multidimensional, va a evaluar el estado clínico, el estado funcional, mental y social. Que eso me va a ayudar a detectar múltiples patologías o situaciones. Va a ayudarme a prevenir que mi paciente no entre en un grado de discapacidad y sobre todo me ayuda a que yo mantenga hasta donde se pueda la autonomía de mi paciente, ¿no? Pero por sobre todo me ayuda a hacer un plan de trabajo a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, recuerden que cuando yo tengo exámenes complementarios, por ejemplo, no siempre voy a tener un paciente con neumonía y no siempre voy a tener leucocitosis, ¿no? No siempre va a haber neutrofilia o no siempre voy a esperar una desviación a la izquierda, ¿no? La PCR sí es sensible, pero es menos específica y algunos parámetros como calcitonina sí pueden ser sensibles para sepsis, pero otros no. Entonces, los parámetros son totalmente distintos. Y ahora, hablando de lo que es las infecciones urinarias en adultos mayores, ya tocando ya de forma específica 4 patologías que vamos a ver en estos 2 días. Recuerden que las infecciones urinarias es una de las infecciones más frecuentes en adultos mayores. De 10 pacientes que veamos, entre comillas, en el día, probablemente 3 o 4 presenten infecciones urinarias. La clínica va a ser atípica. Ya hemos mencionado antes que el paciente no va a venir porque tenga disuria, coluria, polaquiuria. No, el paciente va a venir porque, ¿sabes qué? Me duele un poco a nivel de la cintura, dejé de comer o empecé a vomitar. Nada más, ¿no? Sí tiene un alto riesgo de poder complicarse. Recuerden que las infecciones urinarias generalmente llegan a nosotros cuando ya están en un grado de complicación y esto nos puede generar un desenlace no adecuado para un adulto mayor y se va a complicar mucho más si mi adulto mayor tiene otras enfermedades de base, si toma múltiples fármacos y estos están interaccionando uno con otro, ¿no? También es importante que sepamos que las alteraciones anatómicas por vía de la edad y a veces, muchas veces por otras causas, van a agravar el cuadro. Muchos de los adultos mayores evidencian resistencia antibiótica porque no es su primer cuadro, sino vienen con infecciones urinarias a repetición. Recuerden que tenemos adultos mayores que usan pañales, adultos mayores postrados, con sondas vesicales, adultos mayores ya con insuficiencias renales, adultos mayores en diálisis y demás, ¿no? Entonces, todo ese grupo de pacientes va a acudir a nosotros
con este tipo de patología. Entonces, tener mucho cuidado porque a veces se sobrediagnostica, ¿no? Entonces, viene un paciente y eso lo van a ver en sus establecimientos de salud. Viene un paciente con leucocitos en orina de 12 y me empiezan a dar antibiótico. Y no es lo adecuado, lo hemos visto en práctica, ¿no? O sea, no siempre con ese valor de leucocitos en orina yo tengo que dar tratamiento, ¿no? Y peor todavía, viene con leucocitos de 15 y me empiezan a dar quinolonas y por 7 a 14 días y el paciente termina teniendo las complicaciones del uso de antibióticos de una forma no adecuada y que no debería ser, y que si nosotros aprendemos a manejar estas infecciones de una forma adecuada en adulto mayor, voy a cometer menos errores y voy a manejar de una mejor manera a mi adulto mayor. ¿Qué me va a predisponer a infecciones urinarias? Algo que es importante para nosotros, ¿no? Van a existir anomalías genitourinarias, ¿no? Por ejemplo, a nivel anatómico, un paciente con un cistocele, un colpocele, un cistocolpocele, una hipertrofia benigna prostática, tenemos pacientes con riñones poliquísticos, etc. Funcionales. Recuerden que es muy común que nosotros tengamos vejigas neurogénicas, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes con problemas neurológicos. Vamos a tener pacientes con problemas obstructivos, esterinosis de uretra, tumores, litiasis. En mujeres va a haber una disminución de estrógenos a nivel vaginal. Recuerden que en las mujeres tenemos bastante complicación por la cercanía del ano, la vagina y la vía urinaria, ¿no? Y la higiene inadecuada. Las mujeres que tienen, adultos mayores que tienen artrosis, tienen dificultad para el aseo y fácilmente me contaminan. Recuerden que va a haber una disminución de la actividad bactericida en esa zona. También evidenciamos secreción prostática, pacientes con enfermedades cerebrovasculares, los pacientes con diabetes, pacientes con demencia. Recuerden que manejamos mucho la nefropatía diabética, los pacientes que para nosotros son realmente un problema son los pacientes con incontinencia urinaria, incontinencia fecal, los pacientes con sonda vesical y los pacientes que se les realiza cualquier tipo de instrumentación. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes más comunes? La verdad que de 10 pacientes que vienen a la consulta, 9 presentan E. coli, ¿no? Escherichia coli. Klebsiella pneumoniae, Enterococcus, Klebsiella, Proteus mirabilis y el más complicado, Pseudomonas aeruginosa. Ahora, recuerden que nosotros manejamos mucho de los BLE, entonces necesitamos sí o sí identificar el germen, ¿no? Ahora, nosotros vamos a tener infecciones urinarias sintomáticas, bacteriuria asintomática, infecciones recurrentes de vías urinarias y aquellas infecciones relacionadas a instrumentación o sondas vesicales, ¿no? Entonces, la infección urinaria sintomática, aquella que va a tener manifestaciones clínicas referidas por el paciente o a veces por el cuidador. Recuerden que nosotros hacemos la anamnesis directa al paciente, pero muchas veces no puede ser directa, sino tiene que ser una anamnesis que es realizada al cuidador. Recuerden mucho que nosotros trabajamos con lo que es el síndrome del cuidador, ¿no? Ahora, tenemos nosotros los síntomas irritativos de las vías urinarias a nivel bajas, ¿no? De las infecciones bajas. Entonces, mi paciente puede presentar porlaquiuria, tenesmo, disuria, incontinencia o retención, hematuria o simplemente delirio. Aquellos pacientes que tengan infecciones en vías altas pueden tener un poco de fiebre, pueden tener dolor lumbar, náuseas, vómitos, hiporexia o debilidad. Recuerden que los síntomas son inespecíficos. La bacteria sintomática, el paciente viene y no tiene absolutamente nada de síntomas, pero si yo le hago un cultivo, voy a evidenciar unidades formadoras de colonias mayor de 100.000 por campo, ¿no? Más frecuentes en mujeres, recuerdan que la anatomía en las mujeres hace de que las predisponga a mayor infecciones urinarias. Los pacientes que están institucionalizados y sobre todo los diabéticos, ¿no? Que son predispuestos a tener estas infecciones complicadas. Pacientes con sondas vesicales crónicas mayores a un mes. Esta bacteria sintomática se va a acompañar de piuria variable y la piuria no es una indicación de tratamiento. Solo vamos a tratar al paciente
si el paciente va a someterse a una cirugía urológica que demande mucho procedimiento, o algún paciente que tenga un riesgo de endocarditis. Ahora, las infecciones recurrentes de vías urinarias, ¿cómo considero, o sea, cuándo considero que es una infección recurrente? Si mi paciente tiene 3 o más de cuadros de infección urinaria en un año. Generalmente va a ser el mismo microorganismo, casi siempre es E. coli, y yo lo debo corroborar por un urocultivo y sí el antibiograma, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el área rural, ¿no? Viene un paciente con infección urinaria, ya, le doy ciprofloxacin. Regresa el paciente en 3 meses con infección urinaria, otra vez le doy ciprofloxacin. Viene la familia y dice, ¿sabes qué? Yo lo veo igual, yo lo veo igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No? Primero, tengo que hacer exámenes para identificar el germen. Y 2, si ya es un paciente que viene a repetición con infecciones, pues tendré que hacer un antibiograma para ubicar el antibiótico ideal para ese tipo de paciente. Y si ya es una infección urinaria recurrente, haré lo que nosotros llamamos como profilaxis, ¿no? Hay muchos fármacos que nosotros damos, algunos una vez al mes, algunos una vez cada 24, que evite que mi paciente que va a tener una carga de microorganismos que generen la infección urinaria alta, se descompense y me presente toda la sintomatología de una infección urinaria recurrente o complicada. Si yo tengo un paciente que tenga una sonda vesical o haya sido, se le haya realizado cualquier tipo de procedimiento, generalmente se va a deber a una mala técnica de higiene en el momento de la instalación. Recuerden que nosotros tenemos sondas comunes que entre 7 y 14 días se debe cambiar, pero también tenemos las sondas vesicales siliconadas que se cambian cada 3 meses. Una de las cosas que nosotros hacemos es de que el rato que se realice el cambio de la sonda, en la parte, digamos que entra hasta la vejiga de la sondita, se recolecta y se manda a cultivo para identificar si hay algún tipo de germen que me pueda a largo plazo generar una infección urinaria. Se estima que hay colonización polimicrobiana después de 30 días, entonces yo tengo que hacer los controles para ver si vuelvo a identificar E. coli, hay una pseudomonas o hay pseudomonas o algún otro microorganismo que me pueda generar alguna infección en estos pacientes que son portadores de sondas vesicales. Se puede manifestar como una bacteria sintomática o como una obstrucción de sonda vesical. En estos pacientes es importante que nosotros tengamos en cuenta que las demencias y las secuelas del desorden cerebrovascular van a hacer de que mi diagnóstico sea muchísimo más complicado. Ahora, dentro de lo que es el diagnóstico de estas infecciones urinarias, como mencionabas hace un ratito, es bastante difícil porque no presentan los síntomas clásicos de un paciente como dolor, ardor, ¿no? Pero ya hemos hablado en las generalidades que si yo tengo un paciente que no come, vomita, que empieza a delirar, entonces es uno de los focos que debo buscar, que debo hacer exámenes y puedo identificar. La clínica es distinta, va a haber anormalidades a nivel del sedimento urinario, puede haber piuria, bacteria, nitritos y debo realizar mi urocultivo y antibiograma. Las infecciones urinarias en el adulto mayor, lo recomendable es que ustedes hagan el urocultivo antes de iniciar el tratamiento. Llega mi paciente a la consulta o a la emergencia, donde les llegue, identifico la posible causa del foco infeccioso, solicito el urocultivo y el antibiograma y doy inicio al tratamiento empírico, si es que mi paciente está descompensado, buscando el foco de la infección y luego corroboro con mi urocultivo y antibiograma, corrijo la terapéutica y luego pues voy controlando, ¿no? Por lo general el tratamiento va a ir entre 7 y 14 días. Debo hacer un urocultivo post-tratamiento. Por lo general nosotros lo pedimos en geriatría después de 15 a 20 días de iniciado el tratamiento. Si yo veo que mi paciente persiste con fiebre o su deterioro clínico, puedo pedir un hemocultivo. En insuficiencias renales agudas o sepsis, ya voy a completar estudios de imágenes. Y si considero que hay algún indicio de algún problema obstructivo, puedo pedir una ecografía, tomografía con contraste, etc., radiografías, lo que sea, un urograma excretor, lo que fuera, ¿no? Para poder evaluar quistes, masas, abscesos o demás que no los esté controlando bien con la terapéutica que yo le he dado.
Entonces, tenemos los criterios del LOP, que van a ser criterios para poder yo iniciar el antibiótico en aquellos pacientes que tengan sonda o en aquellos que no tengan sonda, ¿no? Si es un paciente sin sonda, tiene una disuria aguda, fiebre alta o una temperatura 1.5 por encima de su basal y hay al menos de alguno de los siguientes parámetros como aparición o una desmejora en la urgencia, frecuencia o la incontinencia urinaria, debería iniciar, ¿no?, su antibiótico. Aparición de dolor suprapúbico, molestia en flancas, hematoma, entonces es un parámetro que me dice que debo iniciarlo, ¿no? Y en pacientes que tienen sonda, si tiene fiebre mayor a 37.9, elevación de 1.5 por encima de su basal, escalofríos con o sin causa identificada, molestias en ángulo coso-vertebral o flanco nuevo de reciente aparición, o delirio, bueno, son parámetros que me indican que sí podría incluso iniciar una terapéutica empírica. Y algo importante para nosotros es de que nosotros tenemos que tener los criterios necesarios para ver si mi paciente amerita o no una hospitalización. Ha llegado a la consulta, ya identifiqué mi foco, he descartado vía respiratoria, gastrointestinal, sé que mi paciente tiene una infección a nivel de la vía urinaria, probablemente ya he dejado las indicaciones, voy a iniciar una terapia empírica hasta que en 3 o 4 días me salga el resultado de mi cultivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el paciente? Voy a hospitalizar. Recuerden que en geriatría tratamos como del lugar de evitar la hospitalización, porque hemos hablado que mi paciente tiene un sistema inmune bajo y probablemente si yo lo ingreso en hospitalización, agarre otros gérmenes intrahospitalarios que puedan desencadenar en problemas un poco más serios, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a hospitalizar a mi paciente, no? Entonces, si yo he visto que mi paciente está deshidratado, ha llegado descompensado porque ha estado vomitando por la infección urinaria, bueno, pues tendré que hospitalizar para hidratarlo e ir controlando. Recuerden que no solamente el tema de las deshidratantes va a ser hidratarlo, probablemente ese paciente ya tenga un trastorno hidroelectrolítico y tenga que corregir. Entonces, es preferible si ha llegado en un grado de deshidratación que compromete el medio interno, yo tenga que hospitalizar hasta corregir, ¿no? O si es un paciente que amerita, de acuerdo a los estudios que yo he hecho, que necesite, digamos, los fármacos de aplicación endovenosa, lo tengo que hospitalizar. Entonces, si yo sé que es un paciente que en casa nadie lo va a ver, que está solo o que nadie puede controlar el tema de la medicación, lo tengo que hospitalizar. Si todavía no he determinado si es solamente una ITU de vía urinaria alta, baja, cistitis, tengo un diagnóstico incierto, no sé si tiene un riñón poliquístico, si tiene un tumor en vejiga, si tiene 3 riñones, no he identificado nada, o sea, para estudio lo tengo que hospitalizar. Si es un paciente que me ha entrado con fiebre, que hemos dicho que no es un signo frecuente en adulto mayor, pero está volando en fiebre, tiene un dolor que no lo puedo manejar con la vía oral, que es demasiado el dolor, y el paciente está débil, que no puede ni pararse, lo tengo que hospitalizar. Si es un paciente que tenga diabetes, enfermedad renal crónica o que tenga algún grado de inmunosupresión, que yo sé que me va a complicar el tema del manejo de mi paciente con infección urinaria, definitivamente tengo que hospitalizarlo. Y definitivamente si es un paciente que yo no puedo, digamos, manejarlo de forma ambulatoria, porque, por ejemplo, en el consultorio de geriatría ustedes van a ver que a muchos de los pacientes les ponemos una llave de triple vía, no está descompensado, el paciente puede la familia contratar una enfermera que vaya a casa para que le coloque el antibiótico, lo trae todos los días al hospital para que se le coloque el antibiótico y va a casa, entonces ahí sí lo puedo manejar de forma ambulatoria, pero si realmente veo que eso no puede ser, entonces definitivamente ese paciente tiene que ser hospitalizado. Entonces, en cuanto a los antibióticos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, recuerden que nosotros nos vamos a guiar y nos vamos a manejar netamente por el tema del urocultivo y el antibiograma. Entonces, por ejemplo, tengo la amoxicilina más ácido clamulámico, ¿no? Bastante común, bastante fácil de acceder, pero yo tengo que considerar que en mi adulto mayor, cuando yo empiece a utilizar esta combinación,
se me va a generar una alteración a nivel de la flora fecal y vaginal. Entonces, el paciente puede empezar con diarreas, puede generarle resequedad vaginal, entonces voy a tener que saber y conocer qué cosa puede generar este fármaco en mi paciente para yo explicarle y poder trabajar los efectos adversos de ese fármaco con mi paciente. Nitrofurantoína, un fármaco a mi parecer bastante noble, es el que menor resistencia me hace en mis adultos mayores, pero es un fármaco que yo le tengo que utilizar con mucho cuidado en pacientes con insuficiencia renal y sobre todo que tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Y recuerden que la nitrofurantoína, eso lo han visto ya en farmacología, se da cada 6 horas. A un adulto mayor que le estés dando cada 6 horas una tableta, al margen de todos los fármacos que tiene que tomar, un poco complicado. Genera náuseas, genera astenia, anorexia, dolor abdominal. Entonces, es buenísimo el fármaco, pero los efectos adversos son mayores. Entonces, existe una presentación de la nitrofurantoína, que es la XR, que solamente es cada 12 horas, son 2 tabletas por día, menos efectos adversos. Entonces, yo tengo que conocer el fármaco, sus efectos adversos y ver qué es mejor, ¿no? Yo le planteo al familiar, ¿sabes qué? Te compras afuera, es un XR, son 2 veces al día, menos tomas, menos efectos adversos. Entonces, es bueno el fármaco, menos resistencia, me cuida el paciente y si le doy una mejor presentación, evito todas las complicaciones que el fármaco me pueda generar. La fosfomicina, ya ustedes la conocen, es súper fácil de manejar, es un sobre que se diluye en unos 100 ml de agua, tiene muy poca resistencia para E. coli. Yo por lo general lo utilizo para el tema de profilaxis, lo doy una vez al mes y me responde bastante bien, entonces solamente se toma en las nochecitas, lejos de las comidas, entonces es un fármaco que se puede utilizar para el tema de profilaxis y si es para tratamiento, por 3 días seguidos con intervalo de 3 días también se puede utilizar. Ahora, ¿qué significa que yo haga un tratamiento empírico con un paciente, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con síntomas aislados del tracto urinario bajo, una cistitis, o sea, el dolor es muy fuerte, la molestia es demasiada, entonces utilizaré analgésicos de vía urinaria, pero también puedo empezar a dar un tratamiento antibiótico empírico, disminuyo las molestias, cubro a mi paciente, evito que se complique y corrijo cuando salgan mis resultados. Por ejemplo, tengo fosfomicina 3 gramos, 2 dosis separadas por 3 días. Paciente con sonda vesical. Cuando recambio el catéter, puedo hacer un tratamiento de profilaxis o empírico porque sé que ese paciente, al hacer el procedimiento, se me puede infectar. Pacientes con compromiso del estado general también. Si veo un paciente que viene súper descompensado, no puedo esperar a que me salga el urocultivo y antibiograma para empezar a tratar. Le doy la medicación y después corrijo. Pacientes con cuadros sépticos, puedo iniciar ceftriaxona, astronam, son ejemplos nada más, recuerden. Y pacientes con E. coli BLE. Recuerden que nosotros tenemos que ver si ese paciente tiene o no este problema, esta condición, y puedo utilizar medicación que sea muchísimo más específica y de un amplio espectro. Y ya como para terminar, chicos, tenemos el tema de las medidas preventivas, porque si yo tengo un paciente que va a venir por una infección urinaria y yo no quiero que ese paciente vuelva a complicarse en el tiempo, entonces lo primero que tengo que hacer, al margen del tratamiento de la infección urinaria que el paciente pueda tener, va a ser corregir las enfermedades subyacentes, ¿no? Entonces, voy a ver el tema de la diabetes, hipertensión, etc., etc., cuando tengan que colocar una sonda vesical, veré si es necesario, si no es necesaria, y evitaré, de acuerdo a que yo pueda manejar el paciente sin necesidad del procedimiento. Le indicaré al paciente que debe lavar la zona genital, de adelante hacia atrás, para evitar la colonización de bacterias en vía urinaria, sobre todo en mujeres. Deben tomar líquido. Recuerden que los adultos mayores no toman agua, entonces recuerden que el centro de la sed ha envejecido y el adulto mayor no va a querer tomar agua. Y tampoco va a querer tomar agua, doctora, yo no tomo agua porque mi baño está lejos y aparte no puedo llegar de donde estoy al baño, hacer pichi porque la artrosis no me deja caminar, ¿no? Entonces, debo tomar agua, debo coordinar con los familiares para darles facilidades para que ellos puedan acceder a los servicios higiénicos. La ropita de algodón, evitar las prendas ajustadas, recambiar la ropa interior cada 3 meses, el lavado con jabones neutros.
debo indicarles a aquellos pacientes que hacen infecciones urinarias a repetición que no deben aguantar de orinar, que son pacientes que deben entrar al baño de forma regular, que deben seguir una dieta balanceada. Recuerden que están muy de moda ahora los frutos rojos, sobre todo las arándanos, para el tema de las infecciones urinarias. Y sobre todo evitar el estreñimiento, ¿no? Que el paciente consuma fibra, que el paciente se mantenga hidratado. Es muy complicado el tema del estreñimiento, es un tema que lo van a ver más adelante, el por qué se produce, cómo manejarlo. La mayoría de pacientes que acude al consultorio viene por un tema de constipación crónica y que llega a formas en las que de repente no quisiéramos que se maneje de esa forma, pero bueno, lamentablemente es una de las patologías más comunes, va dentro de lo que son los síndromes geriátricos y que se debe manejar de una forma más adecuada. Y bueno, chicos, eso es todo. La verdad, como les digo, a mí el tema de las infecciones en los adultos mayores o de las patologías más comunes, me hubiera gustado tratarlo de una forma distinta porque un tallercito es muchísimo más fácil que ustedes lo puedan manejar. Pero bueno, pues de repente para la siguiente clase con un poquito más de paciencia lo podemos manejar de esa forma, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Tenemos unos 6 minutitos para que podamos terminar esta clase programada. Si les ha quedado todo claro. Hola. Sí, doctora, no hay ninguna pregunta. Bueno, preciosa, está bien. Entonces, la idea, por favor, cuando ustedes vayan a práctica, para todos los que les falta, es que nosotros podamos trabajar muy de la mano con el paciente. La ventaja que en el Lorena, donde ustedes van a hacer práctica conmigo, son pacientes que yo conozco ya de mucho tiempo, son pacientes con los que podemos trabajar, podemos aprender a reconocer patologías y sobre todo aprender digamos, manejar este tipo de pacientes, ¿ok? Listo, chicos, entonces nos vemos ya el primero. Vamos a coordinar para ver que sea una hora teórica y la otra hora y de forma tipo tallercito, ¿ok? Estoy bien, doctora. Listo, listo. Buenas tardes, chicos, cuídense.